Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Donald Trump cumple de nuevo, y no sé si es el quinto o el cuarto o el sexto cumplimiento que ha hecho ya. El hecho es que lleva 5 días en la presidencia de Estados Unidos y un día más un nuevo cumplimiento, aunque los cumplimientos, a mí al menos, muchos de ellos no me gusten. Ayer aprobó mediante una orden ejecutiva la construcción del muro con México. Lo ha hecho además coincidir el muy cabrito con la visita del secretario de Exteriores mexicano, que se llama Luis Videgaray, que ayer aterrizó en Washington y se encontró con este pastel. Bueno, con este pastel tan desagradable, porque cuando, no sé si se enteró en el avión o se lo dijeron al aterrizar en Washington, pero vamos, con esto tiene que lidiar ahora. Según los planes de Donald Trump, el muro se empezará a levantar dentro de unos meses, la parte que no está hecha, obviamente, que son unos 2/3 más o menos de la frontera, en concreto solo 500 kilómetros, tienen valla propiamente dicha. Respecto al coste del mismo no ha dicho nada, pero asegura que lo van a pagar los mexicanos de una manera u otra, ya sean los de dentro, ya sean los de fuera. La verdad es que se termine haciendo o no, eso no se sabe. El hecho es que las relaciones entre los dos países están en su momento más bajo en muchos años. No sé, quizá desde la Revolución, de hace ya un siglo estamos hablando, ¿no? Cuando Pancho Villa invadió el estado de Nuevo México y atacó la pequeña ciudad de Columbus. Los que queráis escuchar esta historia la tengo en la contrahistoria de hace unas semanas. En fin, la cosa no ha llegado a tanto, pero sí que podría ir a peor, a bastante peor de lo que está ahora. Creo que a estas alturas no es un secreto para nadie. México es el muñeco del pim pam pum de la administración Trump, de la nueva administración americana. En solo una semana, bueno, ¿qué digo? En menos de una semana, porque es que tomó juramento el viernes pasado y estamos a jueves. Y han pasado 6 días. El recién elegido presidente ha pedido, en estos pocos días, ha pedido renegociar, y solo en lo relativo a México, ha pedido renegociar el NAFTA, como os comentaba en la contracrónica el otro día. Ha anunciado aranceles para las empresas que se deslocalicen allí, empresas norteamericanas que decidan llevarse, como muchas, miles diría yo, que han decidido llevarse la fábrica a México. Y lo último ha sido lo del muro, que esto nos vino ayer, que ha aprobado su construcción. No ha aprobado que se vaya a construir. Por ahora no se puede construir porque estas órdenes ejecutivas no van acompañadas de presupuesto, no llevan dotación presupuestaria. La orden ejecutiva es algo parecido así al decreto, sería algo similar en España. La diferencia es que aquí un Real Decreto tiene dotación presupuestaria. El presidente del gobierno firma y esto se hace, no hay más, porque hay dinero con el que hacerlo. Las órdenes ejecutivas tienen que pasar para financiarse, tienen que pasar a las cámaras, tienen que pasar al Congreso, y eso puede dilatarse, demorarse en el tiempo, pues todo lo que quieran. Ya sabéis lo que es llevar algo a un Congreso, no al de Estados Unidos, al de cualquier país. La cosa puede ir para año y medio o puede ir para nunca, a poco que le empiecen a sacar pegas. Él de cualquier manera dice que lo van a pagar los mexicanos de un modo u otro. Yo no sé el modo final que encontrará de hacerlo. Hay algunos que están bailando ahora por distintos medios de internet que si van a incautar, y utilizo el verbo creo correcto, incautar a los emigrantes que están en Estados Unidos una parte de la remesa que envían a sus países, lo cual sería una golfería infame. Es decir, a pobre gente que envía lo poco que puede enviar, se lo envía a su país, a sus familiares, que se lo quite, eso no hay derecho. Eso es una opción. La otra es los mexicanos que entren en Estados Unidos, cobrarles una tasa, ponerles una tasa sobre cada visa, pues $1, $3, $10, lo que sea. Eso tendría que ser poco a poco. Entre tanto, el muro se tendría que hacer. Y sería un muro caro, carísimo. Estamos hablando de miles de kilómetros. Realmente habría que construir un muro total para vehículos y para personas de aproximadamente 2.500 kilómetros, una barbaridad, como os podéis imaginar, en una geografía que no es precisamente amable, de desiertos y estepas, hay ríos también, pero básicamente es eso, zonas despobladas, difíciles de controlar. Luego eso habría que dotarlo de una vigilancia muy grande de vehículos de la patrulla fronteriza, agentes, cámaras, drones, en fin. Sería un gasto importante en el caso de que se llegase a hacer, estoy diciendo. Bien, como vemos, Donald Trump ha movido 3 piezas ha hecho 3 movimientos en la misma mano.
en esta partida de ajedrez que se ha empeñado en jugar con México, pues ha hecho estos 3 movimientos de golpe. Pero claro, la partida no la está jugando solo él. Eso es una cosa importante. La pasión dominante, el gran pecado capital de Donald Trump es la soberbia. Creo que eso es algo que más o menos a estas alturas todos conocemos. Y el gran problema de los soberbios es que cuando se echan para adelante, tienden a creer que el de enfrente no tiene armas, no tiene opciones. Esto no solo Donald Trump, sino cualquier soberbio. Si habéis conocido o conocéis soberbios en vuestras vidas privadas, sabréis que actúan de esta manera. Van a contra alguien y este es un muerto de hambre, este no tiene capacidad de hacerme nada. Bueno, lo poco que puede hacerte te lo va a hacer. Así que más vale tomarle en serio. Siempre que te enfrentes contra alguien, tómale en serio, por muy débil que parezca. Es decir, lo de David y Goliat. Si Goliat se hubiese tomado un poquito en serio a David, no le hubiera pasado lo que le pasó en este episodio bíblico. En este caso, ni siquiera son David y Goliat. Es decir, México es un país importante, es un país grande, un país con 120 millones de habitantes, con 35 millones de mexicanos dentro de los Estados Unidos. México además tiene acceso a una comunidad afín lingüística y culturalmente, que es la comunidad hispana en toda América, que es muy grande. Son muchos millones de personas, hay más hispanos que anglos en América, esa es la realidad, pero muchísimos más si lo sumamos. Y es decir, que es un jugador de primera liga en este aspecto. Es decir, que no está, digamos, enfrentándose con Haití, en una palabra, un país con el que ni siquiera, mísero, con el que ni siquiera hace frontera, sino con una de las principales economías del mundo, y México lo es. Y además muy poblado y con muchísimos mexicanos dentro. El hecho es que, visto esto y visto así, México de un modo u otro reaccionará, ya sea este gobierno o el gobierno que venga a partir de las elecciones de 2018. Y más cuando el país se encuentra inmerso en una crisis económica que no hace sino empeorar por semanas. Creo que me lo he traído ya aquí a la contra. El problema del gasolinazo, esto fue hace no mucho, hace 15 días, una cosa así, en plenas Navidades. Pero vamos, que leer la prensa mexicana en estos días, en este último mes, es leer la prensa de un país que está en crisis, un país que está con protestas callejeras, que está preocupado mirando el peso continuamente porque se está devaluando. Es decir, todas estas medidas que Peña Nieto ha ido tomando, la mayor parte de ellas polémicas, pues han desatado mucha desafección dentro del país. Y hay muchísima desafección dentro de México. Lo más visible quizás sea lo del gasolinazo, pero no es lo único. A eso sumémosle las acusaciones que penden sobre él y sobre su gobierno por casos de corrupción, la devaluación del peso, como ya he dicho, o simplemente la omnipotente violencia o la omnipresente y omnipotente violencia que hay en México a cuenta de la guerra contra el narco. Una guerra que además viene motivada e inspirada y promovida desde los Estados Unidos de América. Todo se ha dicho sea de paso. El resultado es que el PIB mexicano, el Producto Interior Bruto de aquel país, está en caída libre. Y lleva meses en caída libre. La deuda pública aumenta sin cesar. La inversión extranjera está paralizada a causa de la incertidumbre. Nadie quiere invertir en México sabiendo que su vecino del norte, su principal socio comercial, pues les quiere poner un muro y les está poniendo problemas y les está haciendo no ya publicidad negativa, les va a impedir que empresas se instalen allí. Esto, pues, qué sé yo, si nos lo trajésemos a Europa, pues pongamos por caso que Alemania y Francia deciden que toda industria suya que se instale en España e Italia, pues le van a meter aranceles. Es imposible, pero bueno, vamos a imaginar que fuese posible. Caray, en España e Italia, pues la gente se pensaría en invertir nada, diciendo si nos van a castigar los alemanes, nos van a castigar los franceses, pues esto no crea mucha certidumbre, desde luego. Pero partiendo de aquí, bueno, el peso está por los suelos, es decir, y cae un poquito más cada vez que desde la Casa Blanca se menciona el nombre del país. Cada vez que dicen México, automáticamente el peso cae. Es decir, y cuanto más cae el peso, más les cuesta importar gasolina y más sube esta. Y llega un momento que, caray, la gente no termina de entenderlo así, lo que sale es a la calle a protestar. Sobre todo cuando está especialmente harta de su gobierno. De hecho, el priista, el Peña Nieto, que es del PRI, del Partido Revolucionario, curiosamente institucional, goza de unos niveles de popularidad bajísimos, los más bajos de todo su mandato, por lo que no sería de extrañar
que en los próximos meses, si esto sigue así, México se convierta en una caldera a presión. Y el que tiene el regulador de presión de esa caldera es el propio Trump. De hecho, está apretando todo lo que puede para que se alcancen máximos. Y el beneficiario de esa presión, que regula el propio Donald Trump, es un tal Manuel López Obrador. Esa presión que puede alcanzar, como ya digo, límites insoportables. Esta es la realidad, y si hacemos una radiografía así rápida, deprisa y corriendo, de lo que puede llegar a suceder. No tenemos ni idea de lo que va a pasar, es imposible saberlo, pero porque una vez se pone en marcha una cosa, empiezan a ponerse en marcha otras. Unas las vemos y otras no las vemos. Esta es fácil de ver. Es fácil de ver que, caray, que si el presidente de México no es precisamente querido por su pueblo, si Estados Unidos está como está, el beneficiario final pues sea este hombre. Muchos os preguntaréis quién es este hombre, quién es Manuel López Obrador. Pues López Obrador, los que seguís la información mexicana lo sabréis porque lleva muchos años metido en el negocio. Iba a decir de toda la vida, pues que es de toda la vida, desde siempre. Pero vamos, en los últimos 10 años sí que se ha presentado a elecciones y ha sido relativamente, en México es muy famoso, obviamente, pero vamos, fuera de México también. Yo creo que en España cualquier persona medianamente informada sabe quién es López Obrador, o ha oído hablar de él o le ha visto en televisión. Este es el líder del Movimiento Regeneración Nacional, es el que se presentó en las últimas elecciones, que fueron en 2012, a las últimas presidenciales. Allí se presentó con un partido que se llamaba Movimiento Progresista, que era de nueva izquierda latinoamericana, ya sabéis, más o menos. Decían que era el Chávez mexicano, y es desde luego la cabeza más señalada de la izquierda mexicana. Tipo que lleva 10 años, ya digo, detrás de la presidencia. En 2006 se quedó muy cerquita, he ido a mirar, de hecho, a internet los resultados de aquel año, y se quedó a solo 250.000 votos de alcanzar la presidencia, que fue finalmente para Felipe Calderón. Acordaos que Felipe Calderón se hizo el mandato completo hasta 2012, y en las elecciones de ese año se volvió a presentar, mejoró incluso el resultado, sumó 4 millones de votos más, pero eso sí, con un censo creciente. México es un país joven y se incorpora mucha gente nuevo votante cada elección nueva, pero aun con todas se quedó a menos de un punto de Peña Nieto. Es decir, no estuvo tan cerca como de Calderón, pero se quedó muy cerquita. Este hombre, Obrador, es joven. Vamos, no es un chaval, pero es joven. Tiene 64 años, lo que significa que el año que viene tendrá 65. Y el año que viene hay elecciones. Con 65 años no es mala edad para llegar al poder. Mariano Rajoy, por ejemplo, creo que tiene 61 o 62. De hecho, yo creo que es una magnífica edad para llegar al poder. Para llegar a la presidencia. Trump, sin ir más lejos, tiene 70. Y ahí lo tenemos. Todo indica que lo va a volver a intentar. Falló por poco en 2006, volvió a fallar por poco en el año 2012. Nada nos dice que no vaya a intentarlo de nuevo en 2018, y más con una situación tan diferente y tan a su favor. El PRI, que es su principal competencia, está machacado tras los años de Peña Nieto, que es tremendamente impopular, como ya digo. Y es de ahí, del propio PRI, de donde saca López Obrador sus votos. López Obrador, de hecho, fue del PRI en el pasado. Hace muchos años, pero su procedencia es la del PRI. Con las encuestas en la mano he ido a mirar encuestas, porque quería saberlo a ciencia cierta exactamente cómo andaban las encuestas, y me consta que ahí en México están haciendo encuestas continuamente, y más a un año de las elecciones. López Obrador está hoy por hoy, en enero de 2017, está a la cabeza de los partidos favoritos, de los candidatos favoritos, por encima del PAN, del Partido de Acción Nacional, que sería la derecha, y del propio PRI. Las encuestas las tengo aquí apuntadas, vamos, en concreto la de Reforma, la del Grupo Reforma, enero de 2017. El PRI tiene una esperanza de voto del 17%, el PAN del 24%, y el movimiento de Regeneración Nacional, que se llama Morena, curiosamente, tiene el 27%. Es decir, esta intención de voto, repito, y las encuestas siempre os lo digo, hay que cogerlas con pinzas en cualquier circunstancia, en México y en la Conchinchina. El ganador de las elecciones hoy es López Obrador. Pero es que si lo miramos, me he ido a mirar encuestas anteriores, me he ido a la de agosto de 2016, es decir, hace 4 meses, hace nada, ayer por la tarde.
Y resulta que en ese momento, ya muy desgastado, Peña Nieto, hice de hecho en el mes de agosto una contracrónica sobre México, precisamente sobre sus temas y sus problemas de corrupción. El PRI en aquel momento, en agosto, tenía un 22% esperanza de voto, el PAN un 27% y Morena un 18%. Es decir, que ha pasado de ser el tercero a ser el primero en cuestión de 5 meses. De hecho, de menos, de 4 meses. En fin, yo creo que Obrador sabe que ha llegado su momento. Vamos, lo sabe, lo sé yo y creo que lo sabemos todos los que... o lo sabe todo el mundo que se ponga a leer un periódico mexicano o que hable con un mexicano, que esté medianamente informado de estas cosas. Ha anunciado, de hecho, una gira por Estados Unidos, para allá mismo, supongo que para captar votos de emigrantes. Ya digo que hay 35 millones. Es que las cifras son siempre a lo bestia en todo lo relacionado con México. 35 millones. Es que es una barbaridad. Es el equivalente a un país muy grande. El equivalente, bueno, muchos más de los millones que hay, pues no sé si en toda Centroamérica, pero debe rondarlo. Todos los países de Centroamérica juntos deben estar por los 30, 40 millones de habitantes, si los sumásemos desde Guatemala hasta Panamá. Pues eso es lo que hay de mexicanos metidos en Estados Unidos. Y es más que probable, aparte de eso, que intensifique el contenido patriótico en su discurso. El socialismo, a fin de cuentas, marida muy bien con el nacionalismo. Esa es la verdad, siempre lo hizo. Socialismo y nacionalismo son dos platos muy indigestos, por cierto, todos los países que los prueban ambos, dos platos que combinan muy bien. Son, qué sé yo, como el jamón y el tomate, que van muy bien, o el jamón y el melón. Pues lo mismo pasa con el socialismo y el nacionalismo, por desgracia. De hecho, a veces llega primero uno y después se une el otro, otras veces llega primero el otro y después se une el uno, pero suelen, si no empiezan de la mano, terminan de la mano. Que se lo digan a los venezolanos, caramba, que están todo el día con lo de patria y socialismo, socialismo y patria, o el propio Fidel Castro. No sé, en un momento de crisis económica, en el que además hay una agresión externa, pongámoslo entre comillas, no es una agresión física, pero sí es una agresión diplomática y, bueno, y hasta se puede tomar por lo personal, teniendo en cuenta especialmente las palabras que Trump utiliza para dirigirse a los mexicanos, muchas veces debidamente amplificadas por la prensa, que si son unos violadores, tal, que si son delincuentes, pues caramba, eso le come la moral a cualquiera. Es decir, en una situación como esta, con crisis y agresión, vender nacionalsocialismo en México va a ser tan fácil como untar mantequilla en un pan. Es decir, que va a entrar solo. Va a ser sencillísimo. Va a colar. No sé, Trump puede pensar que no importa. Que con un muro y mucha policía y la Guardia Nacional y un muro de 15 metros de alto, pues bastará. Pero no, yo personalmente creo que no bastará. Sí, México y Estados Unidos comparten una frontera muy larga, a fin de cuentas, que son 3.200 kilómetros. Y hay, repito, 35 millones de mexicanos dentro. La mitad, es cierto, está entre California y Texas, pero hay mexicanos en todos los estados de la Unión, en los 50. Es decir, si México se muestra hostil, abiertamente hostil a Estados Unidos, puede hacerle mucho daño. Muchísimo. No es Haití. No es un país pequeñito que está a la otra punta del mundo. No es como si Bután decide plantarle cara a Estados Unidos, pero si ni siquiera si ni los butaneses saben dónde está Estados Unidos, ni los estadounidenses dónde está Bután. Pero todos los estadounidenses saben dónde está México y todos los mexicanos saben dónde está Estados Unidos. La verdad que muchos de ellos, hasta 35 millones, viven allí. Las maneras de hacerle daño si un gobierno hostil en México son muchas. Desde... no lo sé, el tema de la emigración, no ya de mexicanos, que son pocos los que emigran, no lo necesitan, muchos de ellos ya tienen industria y tienen trabajo en el propio México, sino de inmigrantes centroamericanos, inmigrantes llegados de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, estos que se suben al tren ese infame, La Bestia, ha habido este que cruza México de sur a norte. Ha habido documentales, os invito a ver algunos, son extraordinarios. El año pasado o hace 2 años vi yo un documental sobre La Bestia hecho por unos alemanes que era magnífico. Se subieron con las cámaras al tren. Bien, eso es una posibilidad, es decir, que sea un corredor de personas, o un corredor de droga, de tráfico de armas.
solo con la droga, esa guerra contra las drogas emperrada, están los propios norteamericanos empeñados en librarla. En fin, ahora no lo tienen fácil en México. Al menos el gobierno está en contra. No quiero ni pensar si estuviese a favor. Si México terminase siendo algo parecido a Venezuela, que tiene hasta su cártel propio, el cártel ese de los soles, que según cuentan está formado por militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y Venezuela es más pequeño, ¿eh? Es que Venezuela son 30 millones de habitantes y mucho más lejos, está el Caribe de por medio. No lo sé, imaginaos una Venezuela o una Cuba, pero con 120 millones de personas y con 3.000 kilómetros de frontera. A ver, yo creo que cumplir las promesas electorales está muy bien, ¿eh? Incluso las promesas estúpidas, pero esto no quita para que toda decisión, aunque se haya prometido antes, conlleve unos costes y uno tenga que asumir lo que vaya a venir y sobre todo, o en especial, ya que se ha prometido tratar que al menos esa promesa no sea dolorosa. Es decir, que si quieres hacerle un regalo a tus votantes, y me parece bien que se lo quieres hacer, no le des, mientras le haces el regalo a tus votantes y a tus seguidores, pues no les des una bofetada a tus vecinos. No es necesario. Porque eso el coste entonces te va a tocar pagarlo o el coste te va a aumentar. Esto es dicho así en caliente. No sé cómo irá la cosa mañana, pasado al siguiente. Lo mismo es todo pues una puesta en escena gigantesca y estamos aquí todos colando como tontos, que también podría ser conociendo al personaje. Y por detrás esté llevando algún tipo de negociación o lo que quieras, tener un primer mes muy echado para adelante y mientras tanto, en fin, que vaya negociando por su parte. Donald Trump tiene un libro, El arte del acuerdo se llama, o algo así, The Art of the Deal, que le hizo muy famoso y vendió millones de ejemplares en los años 80, porque él se vendía y además, según parece, es un gran negociador en temas de sus negocios privados. Pues esto no va a ser muy distinto. Aquí sí que va a tener que llevar hasta sus últimas consecuencias el arte de un buen acuerdo. Supongo que sabéis que en la Contracrónica hay una sección que se llama Pim Pam Propuesta. Y vamos, me consta que os gusta bastante. Pues no tengo una pim pam propuesta, pero tengo una pim pam propuesta, pero una pim pam propuesta a un oyente. Tengo una pim pam propuesta de Rubén, que es de Bilbao, y me ha enviado una notita de voz en el que me propone, bueno, yo no tengo capacidad de decidir, por supuesto, pero sí de comentar. Entonces me propone esta cosita. Yo cuando hablo con colegas, con mi suegro, que suele hablar mucho de política, siempre le digo que desde que nos metimos en esto del euro y tal, se tenían que haber puesto todas las elecciones de toda Europa, tanto estatales como autonómicas, como municipales, como europeas, todas el mismo día, porque si no siempre estamos pendientes de la próxima elección. Recordar cuando Rajoy consiguió la supermayoría absoluta y estuvo unos meses que si hacía, que si no hacía, que si metía el hacha, que si no metía el hacha, esperando a las andaluzas. Siempre hay que esperar, los políticos siempre esperan a las siguientes reuniones, ahora a las de Francia o a las alemanas o a las que sean, y no, eso impide que hagan las políticas que realmente quieren hacer, que no quiere decir que esas políticas sean buenas para el ciudadano, muchas veces ya vemos que es al contrario, pero bueno, yo sí que entiendo que todas las elecciones deberían de ser a la vez. Pues eso, Rubén, yo lo veo poco practicable, esto de hacer coincidir todas las elecciones, entre otras cosas porque hay mandatos distintos en la Unión Europea y repúblicas y monarquías. No es lo mismo unas elecciones parlamentarias en España que unas elecciones presidenciales en Francia. Son sistemas electorales distintos, sistemas de recuento diferentes. Sería un poco locura. Además, tampoco cambiaría nada. Tú lo dices porque los políticos son cortoplacistas, y lo son, pero no solo por las elecciones, son cortoplacistas muchas veces por lo que va a decir al día siguiente el editorial del País. Así que no pienses que cuando Mariano Rajoy o cualquier político actúa de una manera u otra, no solo teme a las elecciones que va a haber en Andalucía o las que va a haber en el País Vasco. Eso también, pero teme otras muchas cosas. Algunas, de hecho, ni siquiera las conocemos. Si os he recomendado más de una ocasión aquí
La serie esta de House of Cards, la serie esta sobre la política norteamericana, y que es extraordinaria, de hecho. Los que no la hayáis visto os invito. Si es necesario daros de alta en Netflix solo para verla, pues la tienen allí todas las temporadas. Bueno, pues ahí se ve cómo Frank Underwood, el presidente de los Estados Unidos, pues como tiene 1000 problemas todos los días. Y tiene que estar actuando siempre a corto para... básicamente va apagando fuegos. Bueno, eso no es muy distinto a cómo tiene que ir el presidente o el primer ministro de cualquier país. Así que, sinceramente, por muy bien que parezca sobre el papel, en la práctica no serviría para gran cosa. Bien, y antes de irme tengo una cosita también por teléfono que me ha entrado por el WhatsApp del programa, de Estefan, que está en Madrid. El WhatsApp del programa lo tengo aquí, que se me olvida siempre darlo. Creo que lo tengo aquí apuntado. Sí, es el 690 82 79 09. Si el móvil vuestro no es español, pues tenéis que poner más 34 delante. Y automáticamente todos los mensajes que me mandéis me llegarán. Digo que si no es español, porque muchos mensajes que me llegan, como bien sabéis, los habituales, vienen desde el extranjero, especialmente desde Hispanoamérica. Bueno, pues Estefan me plantea una pregunta sobre regulación. Y quería preguntarte una cosa a raíz de uno de tus podcasts que he escuchado recientemente, y es sobre el capitalismo. Tú dices que el capitalismo se basa en la cooperación entre unos y otros. Entonces, yo te pregunto si la colaboración entre unos y otros, es decir, todos los acuerdos que desarrollen las empresas, sean a nivel horizontal o a nivel vertical entre distribuidoras y empresas principales. ¿Tú cómo ves que haya una regulación a nivel europeo, como es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o una regulación española, la Ley para la Defensa de la Competencia, acerca de todas aquellas prácticas que puedan influir en el mercado a la hora de elaborar productos o distribuirlos o venderlos? No sé si es algo que sí es cierto que el Estado debe regularlo para beneficio de todos. Hablo de las prácticas colusorias que hacen las empresas, o no la elaboración de cárteles en sentido estricto, sino a nivel práctico, que nos puede llegar a perjudicar a los consumidores y usuarios. Bien, así en líneas generales yo creo que regulación siempre tiene que haber, como tiene que haber semáforos. Los semáforos no son más que una regulación, ¿eh? De manera a intervalos se van a parar los de esta calle y después en otro intervalo van a pasar los de aquella. Simplemente, o las señales de tráfico son regulaciones. Ahora esto es un ceda al paso, un stop, aquí no se puede aparcar, etc. La regulación existe porque cuando estamos muchos, la regulación permite vivir civilizadamente, sin que nos pisemos y sin que lleguemos a las manos. Siempre la regulación es necesaria. Cuando a los liberales les acusan, es que no queréis regulación, queréis la ley de la selva. No sé qué liberales, yo desde luego me parece que algo de regulación es necesaria. La regulación tiene que ser poca y tiene que ser buena. Claro, ahí entramos ya en un terreno bastante farragoso, a los que para mí poca, pues a lo mejor es muy poca. Para otro, en cambio, poca es folios y folios regulatorios. Y luego es bueno que además compitan las regulaciones entre ellas, porque en la competencia, eso se ha visto, por ejemplo, en la propia Unión Europea, hay mucha regulación europea, digamos, y otra que es nacional, e incluso regulación regional. Y vemos cómo los que mejor regulan son los que se llevan el gato al agua, son los que se llevan las empresas, son los que se llevan la población y por lo tanto se hacen más ricos, los políticos de allí disponen de más recursos, el lugar es mejor, etc. Es decir, poca, buena y que compitan entre ellas. A mí lo de las armonizaciones, sinceramente te lo digo, no me gusta absolutamente nada, pero nada. Lo peor que tiene la Unión Europea, pero sin género de dudas, es esa obsesión con crear un megagobierno europeo que nos afecte a 300 o 400 millones de personas, que todo vaya cortado por el mismo patrón. Es la hiperburocracia. Bastante creo que tenemos con la nacional. Yo incluso la nacional también la desmontaría seriamente e iría más a regulaciones locales. Bueno, en fin, creo que los que me conocéis sabéis que soy muy localista en el mejor sentido de la palabra. Creo que el poder debe nacer desde abajo. Cualquier solución debe de ser bottom-up, es decir, desde abajo hasta arriba y no de arriba abajo, el top-down famoso. Y la regulación que nace desde abajo, si vivís en una comunidad de vecinos, en un edificio, hay una regulación dentro de esa comunidad de vecinos. Es una regulación muy bottom-up. Hay reuniones periódicas y de ahí salen las reglas. Pues cuando se puede o no se puede aparcar la moto en el garaje. Bien,
Es lo que decida la comunidad. Lo que decida la comunidad es lo que salga desde abajo, de esas reuniones. ¿Se tiene o no se tiene que cambiar las bombillas del portal? ¿O qué tipo de bombillas se van a cambiar? Si van a ser de bajo consumo, porque esas de bajo consumo son más caras, entonces bueno, hay que hacer una derrama presupuestaria, no sé qué. No sé si me entiendes. La regulación es necesaria, pero siempre que sea poca, es decir, que no te impida producir, que no sea una cosa asfixiante, y más o menos esa frontera es difusa, pero la conocemos. Que sea buena, es decir, que vaya bien dirigida, que no haya regulaciones absurdas, y esas también creo que con un poco de sentido común se detectan, y por último que compiten entre ellas. Simplemente, eso es fundamental. La competencia es un proceso natural magnífico, que suele purgar siempre lo malo. Muy bien, pues queridos amigos, con estas dos notas de voz, la de Rubén desde Bilbao y la de Estefan desde Madrid, me despido de vosotros, pero no hasta mañana, porque mañana no voy a estar aquí y pasado mañana tampoco. De hecho, os voy a decir, porque voy a tomarme unos días libres, creo que me lo merezco después de tantos meses que llevo sin parar, y cuando digo sin parar es sin parar. Esa es los que hayáis seguido la contra durante el último mes sabréis que hice programa hasta el día de Navidad, que no sé, creo que ese día subieron muy poquitos podcasts al podcasting hispano, pues uno de ellos fue el mío. Bueno, pues si estamos a día 26, pues volveré por estos lares el día 30, que será lunes. Es decir, 3 días, no está mal. Y de vez en cuando desconectar del mundo, pues es necesario para la mente y también para el cuerpo. Así que nada, me despido de vosotros hasta el próximo lunes.